nombre es Ángela Valladares Rodríguez, alumna de la Universidad Peruana Los Andes. El día de hoy vamos a tocar temas muy interesantes, estimados invitados. Tocaremos temas, vamos a iniciar con el tema de la compañera Sara Sosa Rivera. Es un tema que a veces lo hemos visto a veces en las amistades, ¿no? Con los vecinos, temas del día a día. Temas de índole jurídico, legal, muy importante y que nos puede ayudar a veces a poder disipar ciertas dudas, ¿no? En esta ocasión, la compañera Sara Rivera nos va a hablar sobre el derecho a la identidad del menor y el parentesco familiar. Vamos a iniciar con la compañera Sara Sosa Rivera con este tema muy interesante. Luego vamos a pasar a otro tema también no menos importante, que es el régimen patrimonial en el matrimonio, ¿no? Colocar en el chat su nombre completo y su DNI. Esta presente charla está siendo grabada y desde ya agradecerles a cada uno de ustedes por su tiempo, el haberse podido conectar e informarnos, ¿no?, de estos temas muy interesantes. En un momento más iniciamos con la compañera Sara Sosa Rivera. Muchas gracias, Angelita. Me encuentro muy agradecida con todos los presentes el día de hoy. Bueno, vamos a tratar un tema muy importante, el derecho a la identidad del menor y parentesco familiar. A ver, iniciaremos un poco con una breve reseña histórica acerca del derecho a la identidad personal. Era prácticamente desconocido tanto en el Perú como en el resto de los países de Latinoamérica, en la década de los 80 hasta el siglo XX. Es solo en la última década del referido siglo donde aparecen los primeros desarrollos doctrinarios y jurisprudenciales de este derecho, que junto con el derecho a la vida y el derecho a la libertad constituyen el núcleo de los derechos fundamentales necesarios a la persona. Es el libro del recordado maestro peruano Carlos Fernández Cesarego, de Callao, el 6 de marzo de 1926 hasta el 28 de julio del 2019, el cual indica que el derecho a la identidad personal, publicado por Astria de Buenos Aires en 1992, el cual indica que el principal aporte doctrinario en América Latina sobre el tema del derecho a la identidad. A ver, trataremos acerca de los derechos humanos elementales. La Carta Universal de los Derechos Humanos se desarrolla los derechos elementales de la persona y los derechos de las sociedades para los que puedan vivir en paz. Toda nuestra sociedad, todos tenemos ese derecho a la paz, a vivir tranquilos en armonía. No obstante ello, hubo una evolución o progreso según dependiendo las generaciones y se estableció mediante varios tratados internacionales que los derechos son de orden civil, político, social, económico y cultural, ya que toda nuestra sociedad, ya sea en el Perú o en otros países, tenemos una sociedad pluricultural. ¿Qué significa esto? Que en una sociedad pueden haber muchas personas de distintos tipos de cultura y no por ello es que no van a tener derechos. Todos no tenemos derecho a una identidad. No podemos ser discriminados por nuestra raza, color, sexo u opiniones. Ahora, partiendo del artículo 2 de nuestra Constitución peruana, en el cual nos indican que tenemos derecho ¿a qué? Tenemos derecho a la vida, a la identidad, a la integridad, a la igualdad ante todos, a la libertad de información, al derecho de opinión. Nadie nos puede restringir, a la libertad de expresión y difusión de nuestro pensamiento, sin poder ser hirientes con nuestros pensamientos que podamos manifestar, a solicitar alguna información, al honor, a la buena reputación, a la intimidad, a la libertad de creación intelectual. Tenemos derecho a la técnica científica, la libertad de la creación intelectual, ya sea artística, técnica y científica, a la inviolabilidad de domicilio, a la residencia y tránsito,
a la libertad de reunión. Estos son los más importantes que se establecen en el artículo 2 de la Constitución peruana. Ahora, el derecho del niño a la identidad. El niño tiene derecho desde el momento de su nacimiento. Toda persona tiene derecho a la identidad. Incluso antes de nacer ya tenemos derechos. Tenemos el derecho a la vida. La identidad incluye el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, el sexo y la nacionalidad, la cual es la prueba de la existencia de una persona como parte de la sociedad en la que nos podamos encontrar, como individuo que forma parte de un todo. Es lo que caracteriza y lo diferencia de los demás. Porque no pueden haber dos personas con el mismo nombre, con el mismo apellido, en una sociedad. No, cada persona es única en la sociedad, como individuo que forma parte de un todo. Todos los niños tienen derecho a poseer una identidad oficial. ¿Qué quiere decir con eso? Que toda persona tiene derecho a un nombre, un apellido, una nacionalidad y a conocer la identidad de sus progenitores. El derecho a un nombre y un apellido. Desde su nacimiento el niño tiene derecho a tener un nombre y un apellido. Todo niño debe ser registrado posteriormente al nacimiento inmediatamente, ya que los padres tienen la obligación de informar el nombre, el apellido y la fecha de su nacimiento del recién nacido. Esta acción supone el reconocimiento inmediato por parte del Estado de la existencia del niño. Si no nos registran cuando nosotros nacemos, ¿cómo es que podamos más adelante exigir derechos? Y nosotros también, ¿cómo podemos brindar conocimientos? ¿Cómo es que nosotros podemos brindar facilidades a los ciudadanos? ¿Cómo es que nosotros podemos existir en una sociedad si es que nosotros no estamos debidamente identificados? Esta acción supone el reconocimiento inmediato por parte del Estado de la existencia del niño y la formalización de su nacimiento ante la ley. Además, el registro permitirá al niño preservar sus orígenes, es decir, las relaciones de parentesco que lo unen a sus padres biológicos. Ahora tenemos la identidad del niño, que facilita. Facilita integrarse en la sociedad. La inscripción en el registro civil y la concesión de la nacionalidad le proporcionará al recién nacido la capacidad jurídica. ¿Qué quiere decir con esto? Una capacidad jurídica. Será reconocido como miembro de la sociedad, por lo que tendrá una serie de derechos y obligaciones. Además, podrá tener acceso a los diferentes servicios necesarios para poder desarrollarse y construir su vida y su porvenir, como la educación y la sanidad. La identidad nos permite a los niños menores beneficiarse de la protección legal, al ser amparado por sus padres y el Estado. En caso que este niño pueda quedar en la orfandad, está bajo el amparo del Estado, ¿no? Podrán beneficiarse gracias a la identidad. Estos podrán beneficiarse del régimen de la protección de menores que se encuentran actualmente vigentes en nuestro país, que se encargará de proteger contra las diferencias, muestras de maltrato o explotación infantil que se vienen dando, no solo en el Perú, en las zonas alejadas de la sierra, de la selva, que es lo más común actualmente y lastimosamente que se viene desarrollando en nuestro país. Y no solo aquí, sino también a nivel mundial. Se ve mucho la explotación a nuestros menores de edad. Compañera Sara Sosa, un servicio. Tenemos invitados que están en línea y que no pueden conectarse. Agradeceré, por favor, admitir a los invitados. Sí, gracias compañera, gracias. Ya los estoy admitiendo. Gracias. A ver, continuando con la exposición, ahora hablaremos acerca del parentesco del menor en la Convención de los Derechos del Niño. El artículo segundo, ¿qué establece? Dice, ¿no? Indica, los estados
representarán los derechos enunciados en la presente convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, color, sexo, el idioma, la religión, la opinión política o la de otro índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. Otro que tenemos es: los estados parte tomarán todas las medidas apropiadas para poder garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, ya sean de los tutores o de sus familiares. Esto es lo que establece la Convención de los Derechos del Niño. Ahora, como derechos fundamentales de la infancia y el derecho de la familia, en la Convención sobre los Derechos del Niño se establecen derechos específicos que se encuentran regulados en la legislación secundaria de materia civil o familiar. ¿Cuáles son estos derechos? Son el derecho a ser registrado, el derecho a la identidad, el derecho a tener una familia, el derecho de la convivencia, el cual guarda y custodia, y derecho de visita. Evitar la sustracción nacional o internacional. El derecho del niño a ser escuchado. En la crianza, todo niño tiene derecho a una crianza saludable, lo cual es una obligación de los integrantes de la familia. Otras formas de derecho también tenemos de tener una familia mediante la adopción. Es un derecho también de un niño, el cual no pueda tener padres a su lado, ya sea por cosas fortuitas o simplemente porque fueron abandonados, ¿no? Todo niño también tiene derecho a la adopción. A ver, ahora hablaremos un poco más acerca del derecho a ser registrado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué vendría a ser el derecho a la identidad? Consistente en el reconocimiento jurídico y social de una persona como sujeto de derechos y responsabilidades. Y a su vez, de su pertenencia a un Estado, a un territorio, a una sociedad y una familia. Condición necesaria para poder preservar la dignidad individual y colectiva de las personas en nuestra sociedad. El reconocimiento del derecho a la identidad a través del registro civil de nacimiento, pues esto permite al niño o niña adquirir una identidad, un nombre y una nacionalidad. Asimismo, implica su incorporación como sujeto de derechos dentro de un Estado y su acceso a un conjunto de derechos humanos reconocidos internacionalmente a nivel global. A ver, un poco más acerca de la identidad. ¿Qué es la identidad? La identidad es la imagen de la persona que se proyecta a través de rasgos y signos característicos que son inherentes a ella y que la diferencia de las demás. Estos rasgos son invariables en el tiempo y permiten a los demás conocer a la persona en sí misma, en lo que real y específicamente es. La identidad es el sello característico de cada persona. Considera aspectos culturales, lingüísticos, religiosos y sociales, que conllevan a que una persona se reconozca a sí misma y se pueda distinguir de las demás, presentándose con un nombre y una identificación. La filiación. ¿Qué es la filiación? ¿Cómo se realiza esta filiación? Es una relación jurídica que existe entre los progenitores y sus descendientes, directos en primer grado, de padre o madre a hijo o hija. Se obtiene a través del reconocimiento de la paternidad o maternidad de un niño. Es importante diferenciar el acto de la inscripción, el cual nos permite tener un nombre, una nacionalidad, conocer nuestra procedencia, con el acto de reconocimiento que establece el vínculo de filiación, es decir, que las obligaciones del padre a una pensión de alimentos, herencias y etc. El reconocimiento puede hacerse
antes del nacimiento del niño, al momento de la inscripción o posterior a dicha inscripción. En tal sentido, debemos tener claro que el acto de la inscripción no se superdita al reconocimiento. Además, el reconocimiento se hace efectivo a través de la firma del padre, de la madre, en el acta de nacimiento, en escrituras públicas, en el caso de reconocimiento por vía notarial o mediante testamento. A ver, un cuadro estadístico. Actualmente en el Perú existen un 3.2% de personas menores de 18 años que no tienen actualmente acta de nacimiento. Estamos hablando de un aproximado de 3.844 personas y el 5.3% de peruanos y peruanas mayores de 18 años que no tienen un documento nacional de identidad. Son estos los resultados trimestrales de la encuesta al año 2017, presentado por el INEI. Con relación al número de personas menores de 18 años que no cuentan con DNI en el Plan Nacional de Restitución de la Identidad, documentado a las personas indocumentadas del año 2005 hasta el 2015, se menciona que el 98% de la población infantil peruana aún no cuenta con dicho documento. Es una aproximación, ¿no? En cifras. Nos da cuenta de que 10.445.000 personas que presentan al 43% de la sociedad total del país. Esto es una fuente del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Ahora hablaremos del ciclo de la documentación. ¿Qué es el ciclo de la documentación? Es el conjunto de acciones, procedimientos y requisitos que se debe cumplir para identificarnos totalmente. ¿Cómo se inicia? Se inicia con el nacimiento y la obtención del certificado del nacido vivo o la declaración jurada del nacimiento en caso de parto domiciliario, que esta es otorgada por una autoridad política, judicial o religiosa en los lugares que no existen profesionales competentes para poder atender un parto. Esto es siempre y cuando se realice el parto en el domicilio. También tenemos documentos que, si bien no tienen carácter de identificación, son considerados en este ciclo por ser un requisito importante para obtener el acta de nacimiento. La inscripción del nacimiento es el acto administrativo registral que se realiza ante la Oficina de Registros de Estado Civil, a través del cual el Estado reconoce legalmente la existencia de una persona y le otorga un acta de nacimiento, comúnmente conocida como una partida de nacimiento, el cual posteriormente se puede solicitar en la RENIEC, un acta de nacimiento. La inscripción del nacimiento no solo se hace posible el reconocimiento legal de la existencia de una persona, sino que además indica que esta persona pertenece a una familia, tiene una familia, a una comunidad y a una nación. La inscripción del nacimiento puede darse de manera oportuna o de forma extemporánea. Para este último caso se debe contemplar si la persona es mayor de edad o no, ya que uno de los requisitos y procedimientos se diferencian la importancia en el trabajo de promoción del derecho al nombre. Radica en el énfasis que debemos tener para educar a la población, a fin de que puedan inscribir oportunamente a sus hijos. ¿Qué es el acta de nacimiento? Es el documento que permite probar la inscripción del nacimiento de una persona. Es la prueba visible de la existencia legal de un niño, niña, adolescente o adulto. Y es donde se registra información referente a la inscripción del nacimiento. Sarita, por favor, tenemos muchos invitados que quieren ingresar y no los están aceptando. Por favor, acepten a las personas que quieren ingresar a la sala. Por favor, tenemos muchos invitados en cola. Gracias. Ya se le está permitiendo el ingreso. Gracias, Angelita.
A ver, continuando con la exposición. El acta de nacimiento es un documento que permite que las personas sepan quién es su papá y su mamá, probar quién es, demostrar cuántos años tienen y conocer su vínculo de filiación. Actualmente, las actas de nacimiento llevan impreso el CUI. ¿Qué es el CUI? Es el Código Único de Identidad, que es el número que identificará a la persona cuando obtenga su DNI. ¿Quién puede inscribir a un niño o niña? Es el deber de todo padre y madre inscribir al bebé recién nacido para sacar la partida de nacimiento oportunamente. En casos especiales también puede hacerlo otra persona de la familia como abuelas, abuelos, hermanas mayores, hermanos mayores, tutores o quien tenga la tenencia. Si tiene el menor menos de 30 días de nacido, necesita un certificado de nacido vivo que te dan en el centro de salud donde atendieron o constataron el parto, o declaración jurada de la autoridad política. Puede ser un teniente gobernador o jefe comunal. Esto es lo más común que sucede en los poblados más aislados de las ciudades. Judicial, que puede ser el juez de paz, o religiosa, que puede ser el párroco, confirmando el nacimiento dentro del plazo de 30 días de ocurrido dicho nacimiento, siempre que en la localidad donde se produjo el nacimiento no exista ningún profesional competente que pueda atender o constatar el parto, y por lo tanto no se puede contar con la constancia de nacido vivo. El DNI de la persona que hará la inscripción. Esto es en el caso de si tiene menos de 30 días. Y en el caso, si tiene más de 30 días, se necesita inscribir una solicitud en la oficina de registros civil. Te dirán, pues, ¿cómo hacerlo? ¿De qué manera? El DNI de la persona que hará la inscripción, el certificado de nacido vivo que te dan en el centro de salud donde atendieron o constataron el parto, confirmando el nacimiento dentro del plazo de 30 días ocurrido dicho nacimiento. Si no se cuenta con el certificado de nacido vivo o la declaración jurada de autoridad política, judicial o religiosa, pueden ser cualquiera de estos documentos. Pueden ser una partida de bautizo o certificado de matrícula escolar con mención de los grados cursados o declaración jurada de existencia firmado por 2 personas mayores de edad en presencia del registro civil. A ver. Que bajo qué normatividad se establece. Se establece bajo la ley 26242, en la cual autorizan la reinscripción de nacimientos, matrimonios y defunciones en los registros civiles donde los libros de acta hubieran desaparecido. Tenemos la ley 28316, que es la libreta militar. Tenemos la ley número 28457, es la ley que regula el proceso de filiación judicial de partida extrapatrimonial. También tenemos la ley 26497, que es la ley orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Y como último tenemos a la ley 28720, la ley que modifica los artículos 20 y 21 del Código Civil. A ver, a modo de conclusión, vamos a hablar acerca de los nuevos retos para la protección del derecho a la identidad del menor. Bueno, hasta ahora se ha hablado del derecho a conocer el origen genético como parte del derecho a la identidad, simplificando esta afirmación a la posibilidad de realizar una prueba que permite establecer la filiación con el fin de tener acceso a información relevante para garantizar a otros derechos, obviando la cuestión de la paternidad y maternidad biológica. Evidentemente, constituye otro de los ámbitos en los que los derechos ha quedado rezagado respecto a las posibilidades desarrolladas por la ciencia.
Hoy en día, actualmente, podemos hablar de varios tipos de maternidad y paternidad, muchas de ellas biológicas, lo que obliga a plantear el tema del tipo de información al que tendrá derecho la niña o niño, de acuerdo con los métodos por los que fue concebido. No es descabellado pensar que cada uno de los actores intervinientes, quien aporta material genético, quien gesta, quien procura el nacimiento, en este proceso resulta determinante para el desarrollo de la identidad, aunque no es posible abordar este tema actualmente, como que tenemos una sociedad con mucho tabú. Los avances en algunas ramas de la ciencia han tenido como consecuencia de algunos conceptos que parecían muy precisos, lo sean cada vez menos. Ese es el caso de la maternidad y paternidad, que a partir de los progresos de la tecnología para la reproducción asistida, aunados a una transformación en las relaciones y composición familiar. Y este es necesario plantearlas. A lo que se refiere. En lo que la maternidad es posible hablar de varios tipos, pudiendo coincidir todos en una misma mujer o solo alguno de ellos. La social, ¿a qué se refiere? Se refiere a la mujer que socialmente asume el rol de madre. Genética, ¿qué es? Es el quien aporta el material genético para la procreación. La uterina es la que gesta, da luz al niño o niña. Legal es la mujer reconocida como madre por la ley. Eso es todo en la ponencia del día de hoy. Tal vez alguno de los presentes asistentes a esta ponencia pueden realizar algún tipo de preguntas, alguna duda, para poder participar. Gracias. Sarita hermosa, vamos a pasar ya al otro compañero. Las preguntas las hacemos al final, ¿les parece bien? Al final de la charla. Bien, vamos a continuar con las exposiciones. Vamos a dar pase al compañero Omar Chan Pérez. No obstante, recordando que somos el grupo Jóvenes Rompiendo Desafíos y Creando Conocimiento. El seminario gratuito es para brindar soporte técnico, apoyo técnico y conocimiento a todas las personas en temas de unión de hecho y matrimonio. Adelante, Omar. Derecho, tanto de los miembros del matrimonio como son los cónyuges, también de los hijos. Entonces se ha llevado a cabo esta figura legal eh, con el objetivo de preservar los derechos fundamentales de los miembros de la familia, en este caso tratándose de una unión, de una convivencia o una llamada unión de hecho. Es que se intenta preservar los derechos fundamentales, en este caso, empezando por los hijos, que son el derecho a la educación, al nombre propio, a una identidad plenamente establecida para el niño, eh, estableciendo y respetando sus derechos de religión, de tener una familia, una concentración familiar y una formación acorde a su cultura, básicamente establecidos en nuestra constitución política, en el capítulo 1, en el artículo 1 y en el artículo 2. Muy bien, vamos a empezar a compartir la pantalla. Este tema, este asunto, lo vamos a enfocar desde unas preguntas y respuestas rápidas. ¿Qué es la unión de hecho? Bueno, según nuestra legislación, la legislación peruana, se ha establecido que la unión de hecho o la convivencia práctica se ha dado en el Perú y en nuestros territorios, incluso desde época del incanato se conocía como Servinacuy. Esta es una unión estable, es decir, que es una unión en el tiempo establecida entre varón y mujer, libres de impedimento matrimonial. ¿Qué quiere decir eso?
que no deben estar casados, ninguna de las dos partes, ninguno de los dos cónyuges tiene que tener un matrimonio con otra persona. Asimismo, deben conformar un hogar con fines semejantes a los de un matrimonio. ¿Por qué? Porque de este modo tienen o presentan las características similares o iguales a los de un matrimonio usual o ordinario, el cual es un contrato social establecido eh, por el sistema jurídico peruano. ¿Cuánto cuesta la unión de hecho en el Perú? El costo de inscripción es una inscripción que se lleva a cabo en la SUNAR, consta de 20 soles y el plazo de inscripción para ellos son de 7 días. Dependiendo de en qué notaría se pida el servicio de inscripción, variarán los pagos. ¿Dónde se saca el certificado de convivencia en el Perú? Se debe acudir primeramente a un notario público. Con este profesional se va a tramitar la unión de acuerdo a los siguientes requisitos. Solicitud, que incluye los nombres y firmas de ambos solicitantes, así como reconocimiento expreso que conviven no menos de 2 años de manera continua. Para esto tienen que presentar testigos que acrediten efectivamente que hay una convivencia de más de 2 años. Formalmente, más de 2 años para que pueda reconocerse ante el Estado de Derecho esta unión de hecho. ¿Qué significa ser conviviente en una unión de hecho? De acuerdo a la legislación peruana, la unión de hecho es la convivencia libre y voluntaria entre un hombre y una mujer que estén libres de impedimento matrimonial por 2 años continuos, para de este modo poder alcanzar finalidades y cumplir los deberes semejantes a los de un matrimonio. ¿Qué derechos tengo si soy conviviente? Bueno, los derechos de todo conviviente en el Perú están respaldados por la ley 30007, que establece el derecho a heredar, es decir, que se considera como herederos forzosos a los convivientes. Por lo tanto, podrán heredar a través de testamento o demandar por sucesión intestada o por petición de herencia con respecto a su conviviente. ¿Qué obligaciones tenemos entre los convivientes? Pues las mismas que se tienen en un matrimonio, las de asistirse durante la convivencia, ayudarse, apoyarse mutuamente, colaborar con los gastos del hogar, responder por las deudas que la pareja haya tomado para pagar las necesidades del hogar y la educación de sus hijos. Esto es obvio. Si ambos cónyuges, papá y mamá, tienen pues ingresos y tienen la obligación, el deber y la obligación de contribuir equitativamente a los gastos de educación de los hijos, de manutención y de todo cuantos ellos necesiten para su sano desarrollo. ¿Cuál es la diferencia entre matrimonio y unión de hecho? Además de ser un importante paso personal, el matrimonio incide en el patrimonio de la pareja al crear por defecto un régimen económico. Puede ser un régimen de separación de bienes gananciales o un régimen de participación. Sin embargo, en la unión de hecho, el régimen económico es completamente voluntario. ¿Cuánto tiempo se considera para que se pueda reconocer una convivencia? Más de 2 años. Esto es lo que se necesita para ello. ¿Cómo anular una unión de hecho en el Perú? La unión de hecho termina por muerte de uno de sus integrantes, por ausencia regulada según el artículo 49 del Código Civil, por mutuo acuerdo, por decisión unilateral, por el matrimonio de ambos convivientes, de tal modo que pasarían de convivientes a cónyuges, o con el matrimonio de uno de los convivientes con otra persona.
Estos son causales de nulidad de unión de hecho, las cuales pueden ser presentadas por una de las partes. ¿Qué documentos debo presentar para que mi unión de hecho sea efectiva? Número 1. Nombres y firmas de ambos solicitantes. Número 2. Reconocimiento expreso de que ambos cónyuges conviven no menos de 2 años de manera continua. Esta inscripción se realiza cuando la convivencia por lo menos es de 2 años y además este reconocimiento es declarativo. Asimismo, este plazo de conteo se empieza a computar siempre que la convivencia sea continua y los convivientes estén libres de impedimento matrimonial, los cuales han sido mencionados anteriormente. Por lo tanto, si durante la convivencia uno de los integrantes de esta está casado, el plazo de convivencia se empieza a contabilizar desde que ambos estén solteros o divorciados. Punto número 3. Declaración expresa de que los solicitantes se encuentran libres de todo impedimento matrimonial y que ninguno tiene vida en común con otro varón o con otra mujer según sea el caso. El estado civil de ambos solicitantes no podrá ser casado porque estaríamos ante una unión de hecho impropia que no es factible de ser inscrita ni declarada judicialmente. Punto número 4. Certificado domiciliario de los solicitantes. El domicilio debe ser exactamente el mismo de ambos convivientes. Número 5. Certificado negativo de unión de hecho, tanto del varón como de la mujer. Este certificado debe ser expedido por el registro personal de la oficina registral donde domicilian los solicitantes, a fin de evitar una coexistencia de más de una convivencia y por lo tanto que exista más de un régimen de gananciales de manera simultáneas. Es por eso que este requisito debería ser exigido en el caso de los contrayentes al matrimonio y no solo para las inscripciones de uniones de hecho. Entonces tenemos que notar que para los requisitos de un matrimonio no se pide este certificado negativo de unión de hecho, solamente se exige en el caso de las uniones de hecho. Punto número 6. Declaración de 2 testigos indicando que los solicitantes conviven 2 años continuos o más. De tal modo que esto constituye una de las medidas probatorias para acreditar que el periodo de convivencia de por lo menos de 2 años sea verdadero. Y por último, otros documentos que acrediten que la unión de hecho tiene por lo menos 2 años continuos. Algunos presentan partida de nacimiento de los hijos en común, contratos de alquiler, partidas registrales o contratos de compra-venta de bienes en los que ambos convivientes han intervenido, entre otros. Pues bien, básicamente estas son las características de la unión de hecho, que se da en nuestro país, no solo en nuestro país, sino también en diversas partes de Latinoamérica y el mundo. Es por eso que nuestra legislación se ha ido adaptando eh, a las condiciones prácticas de la vida moderna. Es por ello que la legislación, las leyes, las normas y la Constitución y todo el sistema jurídico debe estar al servicio de la persona y sus necesidades. Y el sistema jurídico no debe de ninguna manera ser un ente por sí mismo que se salvaguarde a sí mismo y que no beneficie a la persona, al ciudadano, en sus derechos fundamentales. En este caso, estamos hablando de los derechos de los cónyuges como cónyuges, al igual que los miembros de un matrimonio, de los hijos, al igual que los hijos de un matrimonio usual, para que de este modo la Constitución, en su artículo 2, pueda tener vida, llevarse a la práctica, ¿no? Así los niños, producto de las
uniones de hecho convivientes pueden ver fructificados sus derechos a la vida, a la integridad, a la integridad moral, psíquica, al libre desarrollo, al bienestar, a la igualdad ante la ley, a la no discriminación, etcétera. Muy bien. Básicamente, esto es lo que podemos hablar por ahora por la unión de hecho en el Perú.